No te atrevas a pedirnos que cancelemos nuestros planes otra vez. Hemos tenido estos boletos para el Toñón durante meses, gritó mi madre, su voz resonando en mi habitación de hospital. Me senté allí, aturdida, aferrándome a mi teléfono con manos temblorosas. Era Nochebuena en el Centro Médico de Las Vegas, solo yo, mis gemelos de 2 años, Ethan y Emily, jugando tranquilamente en una esquina, y una enfermera llamada Valeria revisando mis signos vitales. El dolor en mi abdomen era excruciante, como si alguien estuviera retorciendo un cuchillo dentro de mí, pero la mirada de indiferencia en el rostro de mi madre a través de la videollamada dolía aún más. Mi nombre es Natasha Wilson, tengo 33 años y por lo que recuerdo siempre he sido un pensamiento posterior en mi propia familia. Mi hermana menor, Jessica, la niña de oro, no podía hacer nada malo a los ojos de mis padres. Mientras tanto, yo ni siquiera podía conseguir que cuidaran a sus únicos nietos mientras me sometía a una cirugía de emergencia por complicaciones relacionadas con la muerte de mi esposo hace 6 meses. Los médicos habían encontrado un sangrado interno que requería atención inmediata, pero todo lo que a mis padres les importaba eran sus boletos para el concierto y celebrar la Nochebuena con Jessica. Cuando finalmente les pedí ayuda después de agotar todas las demás opciones, la respuesta de mi padre dolió más que cualquier instrumento quirúrgico. Te estás convirtiendo en una verdadera molestia y carga, Natasha. Estamos jubilados ahora, merecemos disfrutar de nuestras vidas sin tus constantes problemas. He estado apoyando económicamente a mis padres desde que se jubilaron anticipadamente hace 3 años. Cada mes, sin falta, les enviaba 2.500 pesos para ayudar con su hipoteca y gastos. Incluso después de que James muriera, lo hice por amor y deber, creyendo que la familia debería apoyarse mutuamente. ¡Qué tonta fui! Mientras mis lágrimas caían silenciosamente sobre la manta del hospital, Valeria apretó suavemente mi hombro. Mi amiga Olivia es una niñera profesional especializada en trauma infantil. Déjame llamarla para ti, ofreció con amabilidad, un marcado contraste con la crueldad de mis padres. Los gemelos eran demasiado jóvenes para entender lo que estaba pasando. Ya habían perdido a su padre en un accidente automovilístico, y ahora podrían perderme también si la cirugía salía mal. El pensamiento me aterraba, pero no tanto como la idea de dejarlos con personas que los veían como una carga. En ese momento, con el dolor atravesándome y la decepción aplastando mi corazón, tomé mi decisión. Sí, por favor llámala, le dije a Valerie, y con esas palabras comencé a cortar los lazos tóxicos con las personas que me criaron pero nunca realmente me amaron. Mientras colgaba el teléfono, una ola de recuerdos me invadió. Mi infancia había estado llena de momentos en los que me ignoraban mientras Jessica recibía toda la atención. Cuando me gradué de la universidad con honores, mis padres apenas lo reconocieron, ya que Jessica había sido elegida para un comercial local ese mismo fin de semana. Cuando me casé con James, se quejaron de que el lugar de la boda estaba demasiado lejos de su casa. Incluso cuando nacieron los gemelos, nos visitaron solo una vez, diciendo que los bebés eran demasiado quisquillosos para su gusto. James había sido mi roca en todo momento. Él entendía el dolor de la decepción familiar, habiendo estado distanciado de su propio padre durante años. Construiremos nuestra propia familia, solía decir, una que sepa amar. Y así lo hicimos, creando un hogar cálido lleno de risas y aceptación. Pero hace 6 meses, un conductor ebrio se lo llevó, dejándome para criar a nuestros hijos sola mientras luchaba contra la depresión y el dolor. A pesar de mi pérdida, seguí apoyando a mis padres. Incluso aumenté la cantidad mensual cuando mencionaron que luchaban contra la inflación. Quería ser mejor que ellos, mostrar que la familia debería apoyarse mutuamente sin importar qué. La ironía era aplastante. Aquí estaba yo, sangrando internamente, posiblemente muriendo, y ellos no podían perderse un concierto para cuidar a mis hijos. Valeria regresó con la noticia de que su amiga Olivia llegaría en 1 hora. Es increíble con los niños, me aseguró Valerie. Solía trabajar con víctimas de trauma en el hospital infantil antes de convertirse en niñera privada. ¿Cuánto costará esto?, pregunté con preocupación en mi voz. Las facturas médicas ya se estaban acumulando desde que la cobertura de seguro de James tenía limitaciones.
No te preocupes por eso ahora, dijo Valerie. Enfocémonos en prepararte para la cirugía. Pero estaba preocupada. Pensé en los 2.500 pesos que estaba programada para transferir a mis padres la próxima semana, dinero que ahora podría ayudar a pagar el cuidado de los niños. El pensamiento encendió algo dentro de mí, una llama de autoprotección que había sido extinguida años atrás. Cuando Olivia llegó, era todo lo que Valeria había prometido, amable, profesional y conectando inmediatamente con los gemelos. Mientras el personal del hospital me preparaba para la cirugía, tomé una decisión. ¿Podrías traerme mi teléfono una vez más?, le pregunté a Valerie con manos temblorosas. Envié 2 mensajes. El primero fue a mi banco, cancelando todas las transferencias automáticas futuras a la cuenta de mis padres. El segundo fue para mis padres. Ya no proporcionaré apoyo financiero. Mis hijos y yo merecemos algo mejor que ser tus segundones. No me contacten nuevamente. Mientras me llevaban a la sala de operaciones, sentí algo inesperado a través del dolor y el miedo: libertad. La cirugía fue exitosa, pero me dejó más débil de lo esperado. Pasé 5 días en el hospital, entrando y saliendo de la conciencia, agradecida por Olivia, quien se había excedido quedándose con los gemelos en mi habitación del hospital durante el día y llevándolos a mi apartamento por la noche. Durante uno de mis momentos más lúcidos, noté que mi teléfono parpadeaba con notificaciones, 27 llamadas perdidas y numerosos mensajes de texto de mis padres y Jessica. La mayoría de los mensajes seguían un patrón predecible: confusión, luego enojo, luego súplicas desesperadas sobre su pago de la hipoteca. Ni una sola vez preguntaron cómo había salido mi cirugía o si los gemelos estaban bien. El mensaje final de mi padre fue particularmente revelador: no puedes simplemente cortarnos así. Tenemos planeado un crucero el próximo mes y los boletos no son reembolsables. Los mensajes de mi hermana eran diferentes. Parecía genuinamente confundida. Mamá y papá acaban de decirme que te estabas haciendo un procedimiento menor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están tan alterados por el dinero? Me di cuenta de que mis padres le habían mentido a Jessica sobre la gravedad de mi situación para justificar su elección del concierto sobre sus nietos. Decidí decirle la verdad, enviándole la historia completa mientras aún estaba aturdida por la medicación. Su respuesta llegó rápidamente: Dios mío, Natasha, no tenía idea de que era una cirugía de emergencia. Me dijeron que solo estaba siendo dramática sobre un chequeo de rutina. Habría cuidado a los gemelos si lo hubiera sabido. Lo siento mucho. Le creí. Jessica no era cruel, solo había sido criada en un entorno donde le enseñaron que sus necesidades eran lo primero. Quizás esta revelación la ayudaría a ver a nuestros padres por quienes realmente eran. Para cuando me dieron de alta, había tomado varias decisiones. Primero, contraté a Olivia a tiempo parcial para que me ayudara con los gemelos durante mi recuperación. Segundo, contacté a un abogado para redactar un testamento designando a un amigo de confianza como tutor de los gemelos en caso de que algo me sucediera, ciertamente no a mis padres. Tercero, bloqueé los números de mis padres, permitiendo solo a Jessica un contacto limitado mientras evaluaba su sinceridad. Las implicaciones financieras de mi decisión fueron significativas. Los 2.500 pesos mensuales que había estado enviando a mis padres representaban casi un tercio de mis ingresos como diseñadora gráfica. Sin esa carga, realmente podía permitirme un cuidado adecuado para los niños y quizás incluso comenzar a reconstruir el fondo de emergencia que se había agotado después de la muerte de James. Esa noche, mientras yacía en mi propia cama con los gemelos durmiendo en su habitación al otro lado del pasillo, sentí una mezcla compleja de emociones. Había culpa, la sensación arraigada de que de alguna manera estaba mal por ponerme a mí misma y a mis hijos en primer lugar. Había miedo sobre cómo manejar la recuperación mientras cuidaba a 2 niños pequeños. Pero también había una sensación desconocida de autoestima echando raíces. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Jessica: acabo de tener una gran pelea con mamá y papá sobre cómo te trataron. Me quedaré en un hotel esta noche. ¿Podemos hablar mañana? Quizás no estaba completamente sola después de todo. 2 semanas después de mi cirugía,
estaba recuperando lentamente mis fuerzas. El sitio de la incisión aún palpitaba dolorosamente cuando me movía demasiado rápido, pero cada día lo manejaba mejor. Olivia había sido una bendición, llegando cada mañana para ayudar con los gemelos mientras yo trabajaba desde casa. Mis clientes de diseño gráfico habían sido sorprendentemente comprensivos con mi disponibilidad limitada, y estaba agradecida por el trabajo remoto que me permitía estar cerca de mis hijos. Jessica había visitado 2 veces, trayendo comidas saludables y pasando tiempo con los gemelos. Nuestras conversaciones fueron cautelosas al principio, pero eventualmente ella se abrió sobre sus propias experiencias con nuestros padres. Siempre hicieron parecer que estabas eligiendo distanciarte de la familia, admitió una tarde mientras veíamos jugar a los gemelos. Nunca me di cuenta de que te estaban alejando. Estoy empezando a ver un nuevo lado de mi hermana, uno que había estado oculto bajo años de manipulación de nuestros padres. Mientras aún no estaba lista para confiar completamente en ella, apreciaba sus esfuerzos. Luego llegó el golpe a la puerta que había estado esperando a medias. A través de la mirilla, vi a mis padres parados en el pasillo. Mi madre aferraba nerviosamente su bolso de diseñador mientras mi padre estaba con los brazos cruzados, su familiar paciencia impaciente grabada en su rostro. Dudé, con el corazón latiendo, antes de abrir la puerta lo suficiente para hablar a través de ella. ¿Qué quieres?, pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Natasha, cariño, hemos estado tan preocupados, comenzó mi madre, su tono dulce levantando inmediatamente mis defensas. No has estado respondiendo a nuestras llamadas y necesitábamos asegurarnos de que tú y los gemelos estuvieran bien. Estamos bien, respondí secamente. Ahora sí, eso es todo. No es todo, interrumpió mi padre, empujando ligeramente la puerta. Necesitamos hablar de esta ridícula situación financiera. El banco llamó sobre el pago de nuestra hipoteca y tuvimos que usar nuestros ahorros para el crucero para cubrirlo. La audacia era asombrosa. No había preguntas sobre mi recuperación, ninguna preocupación por sus nietos, solo demandas sobre dinero. Te dije que estaba cortando los lazos financieros. Lo dije en serio, dije. Pero, cariño, suplicó mi madre, su voz subiendo de octava, hemos llegado a depender de ese dinero. Tu padre y yo ajustamos nuestro estilo de vida basado en tu compromiso de ayudarnos. Mi compromiso, repetí con incredulidad. He estado enviando dinero por culpa y obligación mientras ni siquiera podían cuidar a sus nietos durante mi cirugía de emergencia. El rostro de mi padre se oscureció. No es justo, Natasha. Teníamos planes más importantes que la seguridad de mis hijos, más importantes que mi vida, respondí con la ira creciendo. ¿Sabes lo que dijo el doctor? Había una posibilidad de que no sobreviviera a esa cirugía. ¿Te molestaste siquiera en preguntar? Su silencio fue respuesta suficiente. Cometimos un error, susurró mi madre dramáticamente. ¿Realmente vas a castigarnos así? Esto no es un castigo, mamá. Esto es una consecuencia, dije, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. He pasado toda mi vida buscando tu aprobación y apoyo, y en mi momento de mayor necesidad, elegiste los boletos de Elton John sobre ayudarme. Somos tus padres, interrumpió mi padre, su tono cambiando para exigir respeto. Y yo también soy un padre, repliqué. Nunca trataría a Isen y Emily como ustedes me han tratado. Nunca. Justo entonces, Emily entró tambaleándose a la vista, aferrando su jirafa de peluche. Mi madre cambió instantáneamente de táctica. Ahí está mi preciosa nietecita, dijo, agachándose. La abuela trajo regalos. Emily, no familiarizada con estos extraños parientes, retrocedió y me miró con incertidumbre en sus ojos. Creo que deberían irse, dije tranquilamente. Cuando esté lista para hablar, si es que alguna vez lo estoy, me pondré en contacto. Pero el dinero, comenzó mi padre, ya no es asunto de ustedes, terminé cerrando suavemente la puerta. A la mañana siguiente, mis padres regresaron con refuerzos. Mi tía Patty, la hermana de mi madre, que siempre se había posicionado como la pacificadora de la familia.
Natasha, cariño, seamos razonables, suplicó la tía Patty desde fuera de mi puerta que no había abierto. Tus padres están luchando sin tu ayuda. Han manejado sus finanzas durante décadas antes de que yo comenzara a ayudarlos, respondí a través de la puerta. Ellos eligieron jubilarse anticipadamente sabiendo que sus ahorros no eran adecuados. La voz de mi madre interrumpió. Tomamos esas decisiones porque prometiste ayudarnos. Hemos tenido que cancelar nuestros cruceros y ahora podríamos perder la casa. Sus intentos de manipulación eran tan transparentes ahora que me había alejado de la niebla de culpa con la que me habían rodeado durante años. Cuando prometí apoyo de por vida, ofrecí ayudar temporalmente después de su jubilación, pero de alguna manera eso evolucionó a un arreglo permanente esperado. Mamá, papá, me estoy recuperando de una cirugía mayor y cuidando a 2 niños pequeños. Esta conversación ha terminado, dije con firmeza antes de alejarme de la puerta, ignorando sus continuos golpes y súplicas. Más tarde ese día, recibí un correo electrónico grupal de mi padre dirigido a toda la familia extendida, detallando cómo los había abandonado en su momento de necesidad después de que ellos habían sacrificado todo por mí. El correo electrónicamente omitía su negativa a ayudar con los gemelos durante mi cirugía de emergencia, pintándome en cambio como una hija ingrata que los había cortado sin razón. Lo que no habían anticipado fue la reacción adversa. Mi primo Michael, que vivía cerca de mis padres, respondió al grupo: ¿No acabas de comprar un bote nuevo el mes pasado, tío Robert? ¿Y no era ese un nuevo brazalete de diamantes de tenis que estabas mostrando en acción de gracias? Otros miembros de la familia se unieron, muchos me enviaron mensajes privados pidiendo la historia completa. Incluso la tía Patty me llamó directamente después de conocer la verdad. No tenía idea de tu cirugía, admitió. Me dijeron que solo estaba siendo dramática sobre algún procedimiento de rutina y lo estabas usando para castigarlos financieramente. Mientras tanto, Jessica había tomado completamente mi lado después de presenciar el comportamiento de nuestros padres en primera mano, y me ayudó a redactar una respuesta única y factual al hilo de correo electrónico familiar, afirmando simplemente: recientemente me sometí a una cirugía de emergencia con un riesgo significativo de complicaciones. Mis padres se negaron a cuidar a mis hijos durante este tiempo porque tenían boletos para un concierto. Ahora me estoy enfocando en mi recuperación y en el cuidado de mis gemelos sin estrés adicional. El apoyo que siguió fue abrumador. La esposa de mi primo Michael dejó comidas caseras. Una segunda prima que apenas conocía ofreció sus servicios como niñera a tiempo parcial sin cargo. Jessica comenzó a pasar los fines de semana en mi apartamento, conociendo a su sobrina y sobrino mientras me ayudaba a recuperarme. Lo más sorprendente fue que Valerie del hospital me conectó con un grupo de apoyo para padres jóvenes viudos. Su primera reunión se llevó a cabo a través de Zoom para que pudiera participar desde casa, y por primera vez desde la muerte de James, me sentí verdaderamente comprendida por personas que habían recorrido mi camino. Mientras tanto, la situación financiera de mis padres se deterioró rápidamente. Habían estado viviendo más allá de sus posibilidades, contando con mis contribuciones mensuales para mantener su estilo de vida de viajes y compras de lujo. Jessica descubrió que habían tomado una segunda hipoteca sobre su casa un año antes para comprar su bote, asumiendo que continuaría subsidiando su hipoteca principal indefinidamente. Han estado mintiendo a todos, dijo Jessica, conmocionada después de ayudarles a revisar sus finanzas a petición de ellos. No están en la ruina, solo han gastado demasiado. Estarían bien si vendieran el bote y la participación vacacional. Sus mensajes de voz y textos desesperados continuaron, pero con cada día que pasaba, su control sobre mí se debilitaba. Estaba construyendo algo nuevo a partir de las cenizas de su traición, una red de apoyo genuina basada en el cuidado mutuo en lugar de la obligación. Un mes después de mi cirugía, ocurrió un giro inesperado importante. Mis padres recibieron un aviso de ejecución hipotecaria. Jessica me llamó para informarme, su voz una mezcla de preocupación y exasperación. Están en modo de pánico completo, explicó. El banco les está dando 60 días para ponerse al día con los pagos o perderán la casa. ¿Qué hay de sus fondos de jubilación?, pregunté, rebotando a Emily en mi rodilla mientras Ethan dormía la siesta.
prácticamente agotados. Gastaron una gran parte en ese bote, luego invirtieron el resto en algún esquema que el compañero de golf de papá recomendó. Perdieron casi todo, suspiró Jessica. No estoy diciendo que debas ayudarlos, Natasha. Solo pensé que deberías saberlo. Más tarde esa noche, recibí mensajes de texto desesperados de ambos padres, ahora abandonando toda pretensión de preocupación por mi bienestar y suplicando abiertamente dinero. El mensaje de mi madre fue particularmente revelador. Nunca pensamos que realmente nos cortarías. Asumimos que solo estabas enojada y volverías a enviar dinero después de una semana o dos. Su suposición de que mis límites no eran reales me enfureció. Todos esos años de poner sus necesidades antes que las mías, de aceptar su maltrato, y nunca me habían respetado en absoluto. Mientras tanto, mi propia vida se estaba transformando de maneras inesperadas. El grupo de apoyo se había convertido en un salvavidas, conectándome con otros padres que enfrentaban desafíos similares. A través de ellos conocí a Diana, una agente de bienes raíces cuyo esposo había muerto de cáncer 2 años antes, dejándola con un hijo de 3 años. Ella me ayudó a considerar opciones que no había pensado posibles, como vender mi apartamento demasiado pequeño y usar el capital para mudarme a un vecindario más asequible con mejores opciones de cuidado infantil. También había comenzado un pequeño negocio secundario diseñando sitios web conmemorativos, inspirado en el que había creado para James. Varios miembros de mi grupo de apoyo habían encargado sitios y la voz se estaba difundiendo. Por primera vez desde que me convertí en viuda, sentí un sentido de propósito más allá de la mera supervivencia. El contraste entre mi crecimiento y el colapso de mis padres se hizo aún más evidente cuando aparecieron sin avisar en mi apartamento nuevamente, esta vez con una hoja de cálculo detallada de sus deudas. Necesitamos 144,000 pesos para ponernos al día con la hipoteca y evitar la ejecución hipotecaria, explicó mi padre, su tono autoritario ahora teñido de desesperación. Los invité a entrar, no por obligación, sino porque estaba curiosa por escuchar su perspectiva ahora que realmente enfrentaban las consecuencias. ¿Qué hay de vender el bote?, pregunté, gesticulando para que se sentaran en mi pequeña mesa de comedor. Perderíamos dinero, protestó mi padre. ¿Y la participación vacacional? Lo hemos intentado, pero el mercado es terrible, añadió rápidamente mi madre. Además, esos son nuestros lujos de jubilación. Casi me reí de lo absurdo. Lujos que no pueden permitirse, dije. Podríamos permitírnoslos con tu ayuda, contrarrestó mi padre, su tono endureciéndose. Es lo menos que podrías hacer después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué exactamente han hecho por mí?, pregunté en voz baja, la pregunta flotando en el aire como un desafío. Los gemelos eligieron ese momento para entrar tambaleándose en la habitación, Ethan aferrando su camión favorito y Emily balbuceando felizmente. Las expresiones de mis padres se suavizaron al instante. Ahí están nuestros preciosos bebés, dijo mi madre, agachándose. La abuela trajo regalos. Emily, no familiarizada con estos parientes relativamente extraños, se escondió detrás de mis piernas. No te conocen, dije simplemente. ¿Te han visto qué? 3 veces en sus vidas. Elegiste no involucrarte. No es justo, protestó mi padre. Somos personas ocupadas. Demasiado ocupados para sus únicos nietos. Demasiado ocupados para ayudar a su hija durante una cirugía de emergencia, pero no demasiado ocupados para pedir dinero, observé. Creo que eso lo dice todo sobre sus prioridades. El rostro de mi madre se desmoronó, ya fuera por una emoción genuina o una manipulación calculada, ya no podía decirlo. Sin tu ayuda, lo perderemos todo, susurró. Perdí a mi esposo, respondí, mi voz firme. Mis hijos perdieron a su padre. Sobrevivimos. Ustedes también sobrevivirán. 3 meses después de mi cirugía, mis padres enfrentaron lo inevitable. Se vieron obligados a vender su casa para evitar la ejecución hipotecaria. Jessica me mantenía actualizada sobre su situación, aunque yo mantenía mi distancia. Habían logrado encontrar un condominio modesto, reduciendo significativamente su propiedad frente al lago de 4,000 pies cuadrados.
Mi padre había vendido a regañadientes su bote con pérdidas y finalmente se habían deshecho de la participación vacacional por una fracción de lo que habían pagado. En realidad te están culpando por sus problemas financieros frente a todos, me informó Jessica durante una de sus visitas semanales. Es extraño verlos. Le dicen a cualquiera que los escuche que los abandonaste después de prometer apoyo de por vida. Déjalos hablar, respondí, sintiéndome sorprendentemente imperturbable. La verdad habla por sí misma, y así fue. Mi familia extendida en su mayoría se había unido a mí después de conocer la historia completa. Incluso la hermana de mi padre, que siempre había tomado su lado en las disputas familiares, me llamó para expresar su apoyo después de enterarse de su negativa a ayudar durante mi cirugía. Mientras tanto, mi propia situación había mejorado dramáticamente. Diana de mi grupo de apoyo me había ayudado a encontrar y comprar una pequeña casa de 3 habitaciones en un vecindario familiar. Los pagos de la hipoteca en realidad eran menos de lo que había sido el alquiler de mi apartamento, y los gemelos tenían un patio trasero para jugar por primera vez en sus vidas. Mi negocio secundario de diseño de sitios web conmemorativos había crecido lo suficiente como para que pudiera reducir mis clientes de diseño gráfico y enfocarme en un trabajo que se sentía significativo. Olivia aún ayudaba con el cuidado de los niños 3 días a la semana, pero había ajustado mi horario para maximizar el tiempo con Isen y Emily. Lo más importante es que había encontrado una comunidad. Los vecinos trajeron guisos cuando nos mudamos, el grupo de apoyo organizó citas de juego, y Jessica se había convertido en una hermana genuina en lugar de una competidora por el afecto de nuestros padres. Incluso Valeria del hospital ocasionalmente pasaba con sus hijos. Había perdido a mi esposo y cortado lazos con mis padres, pero de alguna manera me sentía menos sola que nunca. 6 meses después de mi cirugía, recibí una carta escrita a mano de mi madre. Casi la tiré sin abrir, pero la curiosidad ganó. Dentro había algo que nunca antes había visto, una disculpa genuina. He tenido tiempo para reflexionar sobre mi comportamiento, escribió. Verte construir una vida sin nuestra ayuda me ha obligado a confrontar algunas verdades dolorosas sobre mí misma. Como madre, estaba celosa de tu independencia, de tu resiliencia. Resentía que no parecías necesitarme de la manera en que yo necesitaba a mi propia madre. Pero ahora veo que sí me necesitabas, solo no de las maneras en que yo quería ser necesaria. Cuando me pediste que cuidara a los gemelos durante tu cirugía, estabas tendiendo la mano y nosotros te fallamos completamente. Lo siento profundamente. La carta continuaba explicando cómo habían reestructurado completamente sus finanzas. Mi padre había conseguido un trabajo de medio tiempo en una ferretería local. Habían vendido la mayoría de sus artículos de lujo y vivían modestamente por primera vez en décadas. No pedía dinero ni siquiera perdón, solo el reconocimiento de su disculpa. Le mostré la carta a Jessica, quien era escéptica. Han estado hablando de escribirte durante semanas. Papá estaba en contra al principio, pero creo que está empezando a ver las cosas de manera diferente también, especialmente después de su susto al corazón el mes pasado. ¿Susto al corazón?, pregunté, preocupada a pesar de mí misma. Solo presión arterial alta y dolores en el pecho, pero lo asustó. Ahora está tomando medicamentos y siguiendo realmente las órdenes del doctor, explicó Jessica. Creo que enfrentar la mortalidad lo ha humillado un poco. No estaba lista para responder a la carta de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar mis sentimientos. ¿Era esto un remordimiento genuino o solo otra táctica de manipulación? ¿Habían cambiado realmente o simplemente estaban adaptando su estrategia? Esa noche, miré fotos familiares antiguas por primera vez desde que corté lazos. Detrás de las caras sonrientes, vi patrones que antes no había notado. Mis padres siempre habían sido actores, interpretando el papel de padres perfectos mientras anteponían sus propias necesidades. Un año después de mi cirugía, finalmente acepté reunirme con mis padres en un lugar neutral, una cafetería tranquila cerca de mi nuevo hogar. Cuando llegaron, apenas los reconocí. Mi padre parecía de alguna manera más pequeño, su postura segura reemplazada por un comportamiento más humilde.
La ropa de diseñador de mi madre había sido cambiada por atuendos simples y prácticos. Los gemelos estaban con Jessica por la tarde. No estaba lista para una reunión familiar todavía. Nos sentamos en un silencio incómodo hasta que mi padre hizo algo sin precedentes. Lloró. He sido un padre terrible, admitió, su voz quebrándose, y un abuelo aún peor. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que ahora lo veo, lo egoístas que hemos sido. Mi madre extendió la mano sobre la mesa, no tocando exactamente mi mano, pero gesticulando hacia ella. Hemos pasado meses en terapia familiar, explicó. Fue idea de Jessica y al principio nos resistimos, pero ha sido transformador. No me apresuré a perdonarlos ni a hacer promesas que no podía cumplir. En cambio, compartí fotos de los gemelos y les conté sobre nuestra nueva vida. Escucharon sin interrumpir, sin hacerlo sobre ellos, quizás por primera vez. Al partir, mi padre preguntó en voz baja, ¿sería posible algún día conocer a nuestros nietos? Consideré esto cuidadosamente antes de responder. Eso depende de sus acciones, no de sus palabras. Si están genuinamente comprometidos a cambiar, podemos comenzar con visitas cortas y supervisadas. Pero entiendan esto, mis hijos solo tendrán relaciones con personas que respeten a su madre. Al alejarme de esa reunión, no sentí ni el peso aplastante de la obligación ni el resentimiento ardiente que había definido nuestra relación durante tanto tiempo. En cambio, sentí algo nuevo, la calma seguridad de una mujer que conocía su valor, que había creado límites y los haría cumplir sin disculpas. Si mis padres podían cambiar realmente, aún estaba por verse, pero yo ya me había transformado de una hija desesperada por aprobación a una madre feroz en su protección y clara en sus expectativas.